Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre mi juego Dragon Attack Mythologies: A Nightward Revenge, que puede que alguno que esté viendo este video no sabía que el juego ya había salido. Efectivamente, el juego salió el día 4 de abril y se me olvidó completamente hacer un video en el canal. Sé que hay gente que no me sigue en Twitter, yo esto lo estuve publicando en Twitter y todas las actualizaciones que hubo y eso. Pero bueno, me consta que hay gente que no me sigue en Twitter y que seguramente no haya sabido que el juego ya está disponible. Bueno, en la descripción les voy a dejar los enlaces, tanto a la página del juego, donde pueden comprarlo, y también voy a dejar la página de la demo, donde pueden instalar la demo y probarlo tranquilamente, y si les gusta y quieren apoyarme, pueden ir a la otra página y comprarlo. Así que bueno, ya que estoy con el tema de mi juego, voy a aprovechar para hacer también una especie de cómo se juega este juego, porque estuve viendo gameplay y hay cosas que la gente pasó por alto, que no están explicadas, eso es culpa mía, y que en un principio iban a estar, pero bueno, por el tema de tiempo, por terminar el juego en la fecha que yo había puesto en Steam, no fue agregado todavía. El juego va a tener una sección de cómo jugar, que se va a añadir próximamente, donde efectivamente va a explicar todas las mecánicas del juego y para qué sirve cada cosa. Pero bueno, aprovechando este video, voy a hacer un breve gameplay para ir mostrando todo eso. Así que bueno, ahora vamos a pasar al juego. Bueno, ya que estoy, aprovecho para comentar esta pantalla. Antes todo lo que era la introducción y los endings se pasaba automáticamente después de un tiempo. Ahora le puse que tengamos que presionar un botón para poder pasar, y así podemos leer tranquilamente lo que dice el texto. Estos textos están en todos los idiomas que tiene disponible el juego, que ahora los voy a mostrar. Pero bueno, si apretamos Start, por ejemplo, pasamos a lo que es la historia en sí. Y acá, si queremos saltar la historia, apretamos Start, y si no, una vez que terminamos de leer, apretamos el botón A y pasamos a la siguiente escena de la historia, y así, la siguiente y así. Cuando queramos terminar, apretamos Start. Y como les decía, tenemos opciones, que vi que hay gente que no entra en opciones. Max de Maximum Damage jugó en inglés, no sé si por preferencia o porque no sabía que tienen juegos en español. El juego, como ven, está en inglés, español, italiano, portugués, francés y alemán. Eh, una vez que seleccionan el idioma, pueden ver todos los menús y todo en ese idioma. El juego hace poco añadió los leaderboards, que guardan nuestros mejores 10 tiempos y 10 puntajes de cada pantalla. Pero bueno, vamos a mostrar lo que es el tema de cómo jugar. Primero una cosa, como ven, cuando empezamos el juego nos da para elegir el save slot. Tenemos 10 slots donde podemos guardar el juego. Cuando iniciamos un nuevo juego nos da para elegir la dificultad. La dificultad normal, en la dificultad normal la comida después de un cierto tiempo desaparece. Empezamos sin arma y hay armas distribuidas por la pantalla. Cuando perdemos una vida, si teníamos el arma la perdemos también, así como la pócima, si teníamos una pócima la perdemos. Pero bueno, si ponemos la dificultad fácil, tenemos que la comida no desaparece. Entonces ya no estamos pendientes de que después de cierto tiempo en la pantalla la comida desaparezca. Esa va a quedar fijo hasta que la agarremos. La dificultad muy fácil, tenemos que siempre empezamos con arma. No importa, cuando perdamos siempre vamos a tener el arma. Después la dificultad normal, no hay cristales, que ahora les voy a mostrar para qué sirven los cristales. Y la muy difícil, tampoco hay pociones, porque en ciertas partes del juego hay unas pociones. Bueno,
Voy a ir a una partida que tengo guardada acá con todo para mostrar. Bueno, esta es otra de las zonas que muchas veces la gente no ve. Esto lo ves cuando empezás el juego, no empieza así, empieza directamente en el juego. Una vez que volvemos a jugarlo, ahí sí viene al mapa. O si no, tenemos varias opciones de ir al mapa que ahora los voy a mostrar. Este es el mapa donde podemos ir a las zonas que ya hayamos jugado. Podemos repetir, ya sea para mejorar nuestro puntaje o agarrar algo que no hayamos agarrado. Acá vamos arriba a la izquierda que tenemos la gema verde, que es una gema que está oculta en las pantallas. Tenemos el mapa y tenemos el icono de Flawless Victory. El Flawless Victory nos da más puntos y lo conseguimos una vez que tenemos el mapa, la gema, matamos a todos los enemigos y comemos toda la comida de la pantalla. La gema y el mapa, una vez que la agarramos, ya nos queda para siempre. Si queremos podemos volver a jugar la pantalla y ya solo para un Flawless Victory necesitaríamos agarrar la comida y matar a todos los enemigos. Después tenemos la cantidad de gemas azules, que son las que nos sirven para comprar pócimas. Acá tenemos apretando el Y un menú de pócimas, donde podemos elegir, nos muestra el efecto que tiene. La pócima tiene un tiempo limitado y vamos a comprar esta, por ejemplo. Y como dije antes, si perdemos la vida, la perdemos. Después las gemas verdes, que son las que están ocultas, nos sirven para comprar armas. Las armas tienen un rango diferente, llegan un poco más lejos, un poco más cerca. Algunas tienen alguna propiedad especial, que ya lo voy a poner acá en la descripción. Pero bueno. Ya después les voy a mostrar también cómo cambiar de arma en el juego. Pero bueno, vamos a pasar directamente al juego para ver el tema de las gemas. Bueno, voy a poner pausa. Como vemos arriba a la izquierda dice 0 de 10 las gemas. En todas las pantallas hay 10 gemas azules, que si agarramos las 10, cuando termina la pantalla nos da una vida extra. Además de eso, estas gemas vuelven a aparecer. Si volvemos a jugar el escenario, van a volver a estar esas 10 gemas. O sea que podemos volver a un escenario si estamos en una parte difícil que no podemos pasar y no tenemos gemas para comprar una pócima para hacer, que el objetivo de la pócima es hacer unas zonas más fáciles. Entonces podemos repetir alguna pantalla para agarrar las gemas, comprar la pócima y volver a donde estábamos. Si perdemos la vida, perdemos las gemas que teníamos agarradas, o sea que no tendríamos la vida extra si ya estamos a partir del segundo checkpoint. Bueno, como vemos, acá tenemos los enemigos que tienen las partículas rojas, son malos, digamos. No solo son enemigos, sino que son parte también como físicas del escenario. Ahora después vamos a ver algunas. Y los enemigos nos matan de un solo golpe. Hay una excepción que nos quita energía, pero ahora lo vamos a ver. Este que tiene las partículas naranjas, la tumba, nos quita 4 corazones de energía. La energía va bajando todo el tiempo, o sea, cada 2 segundos creo que va bajando un corazón. Y para subir la energía tenemos que agarrar la comida. Si no, después de cierto tiempo ya nos quedamos sin energía y muere el personaje. Acá vemos que tenemos más gemas. Después lo que se agregó al principio, lo que se agregó que no estaba al principio del juego, es poder disparar en varias direcciones. Antes podíamos disparar en el suelo, saltando y corriendo, o sea en el suelo también. Después se agregó la posibilidad de agacharnos, entonces ahora también podemos disparar agachado, parado en el aire y corriendo. Y también agarré, como hay enemigos que vienen a cierta dificultad medio difícil, que si mantenemos para arriba, dispara más para arriba, ¿no? El disparo normal y este para arriba. Ahora en la próxima versión también vamos a poder girar
estando agachado que antes no se podía. Bueno, con el tema de las gemas secretas, en todas las pantallas hay una gema oculta, que para descubrirla tenemos que disparar en cierto lugar o saltar en un cierto punto. ¿Cómo vamos a saber dónde están? Bueno, hay pistas. Acá, por ejemplo, en este escenario, ven que estas tumbas son diferentes. Si nosotros disparamos acá o saltamos, aparecería la gema oculta, que como yo ya la tengo, no aparece otra vez. Bueno, vamos a ir hasta el final para que vean el tema de la vida extra y todo. Bueno, este enemigo no podemos matarlo. Y para el Flawless Victory no hace falta matar a ese enemigo. Solo los enemigos que podemos matar con el hacha común. Acá, por ejemplo, si activamos la pócima, esta pócima lo que hace es que puede romper las piedras y hace más daño también. Ahora, como este enemigo tiene 2 de daño, vemos que de un solo golpe lo mata. Vamos a agarrar todas las gemas. Y como vemos nos da una vida extra. Nos informa que arriba de todo dice que tenemos el puesto número 4 del tiempo más rápido de esta pantalla. Y el puesto número 2 de puntos. Ahora nos da a elegir si queremos ir al mapa o jugar el siguiente nivel. Por ejemplo, vamos al mapa. Y acá si queremos podemos volver, por ejemplo, a la misma pantalla o comprar una pócima o lo que sea. Que bueno, aprovechando, voy a aprovechar para mostrar lo de... También, una vez que compramos varias armas, podemos cambiarlas apretando L y R, ¿no? Ven cómo cambia el arma. Voy cambiando con L y R. Así que bueno, esto sería básicamente todo. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video.